visible al radar y a otros detectores. Diseñado para encarnar la nueva y vital tecnología de la invisibilidad. De la ocultación se ha dicho que es una revolución comparable al desarrollo del motor turbojet o de la del ala corrida. Yo creo que la ocultación puede ser la única técnica para contrarrestar en el futuro a los misiles inteligentes. En cierto modo, la ocultación es lo más moderno que existe hoy, equivalente al camuflaje. Su misión es ocultar y retrasar el momento inevitable en que se descubre el blanco del avión. Aunque está claro que hoy día la ocultación supone una muy avanzada y alta tecnología, el que un avión se haga invisible no es ni mucho menos una idea nueva. Podemos referirnos a la Primera Guerra Mundial y ver ejemplos de tecnología de aviones en los que se intentaba engañar al enemigo, ocultar el avión o crear confusión en la mente de ese enemigo. Hubo algunos intentos de desarrollar tipos de recubrimientos transparentes que, puestos sobre las alas y el fuselaje del avión, harían que éste se hiciese, entre comillas, invisible. Solo podemos especular con la sorpresa que debió llevarse un piloto aliado la primera vez que se encontró con uno de estos primeros invisibles aviones esqueletos. La Primera Guerra Mundial produjo muchas sorpresas, y la mayoría de ellas desagradables. Fue una guerra que destacó por sus nuevas y crecientes tecnologías mortales. Tecnologías que sobresalían por su capacidad de causar la muerte a grandes distancias. Y esa fue la razón por la que en esta guerra para acabar con todas las guerras, el ejército británico no tuvo más remedio que renunciar a su tradicional, pero demasiado visible guerrera escarlata y sustituirla por una menos llamativa de tela marrón. A este color se le llamó después khaki, que en lengua urdú significa barro. Y fue durante esta guerra cuando la palabra camuflaje fue creada por los franceses. Procede del verbo camoufler y significa escenificar, maquillar o representar una comedia. En 1917, una selección algo insólita de pintores, retratistas, escenógrafos y prestidigitadores ayudó a preparar las primeras unidades de camuflaje británicas. En aquellos momentos lo único que les preocupaba era que se consiguiese el efecto deseado, pero hoy tenemos una idea bastante mejor de cómo funciona el camuflaje. Cuando vemos cosas, cuando reconocemos un objeto o una persona como cosa separada e identificable, creo que los psicólogos dirían que vemos a esa persona u objeto como una unidad en sí misma, independiente del entorno o del contexto. Y si no la vemos como una unidad independiente, entonces es que no la vemos, es decir, se hace invisible. Los psicólogos denominan este efecto el fenómeno de la figura oculta. Esta fotografía en blanco y negro también contiene una figura oculta. Si usted sabe lo que está buscando, identificará enseguida el perro dálmata y además ya no lo volverá a perder. Pero si piensa que esto es fácil, inténtelo ahora con esta otra fotografía también en blanco y negro y también con un animal. Puede que le ayude a saber que le está mirando a usted desde la pantalla, ¿no? Es una vaca blanca, con orejas negras, parada frente a la cerca de una granja. ¿La ve? Y en esta pintura podemos ver al zorro, pero ¿es usted capaz de ver al indio a caballo? De la misma manera en que los artistas experimentan con nuestras percepciones de figuras y fondos, creándonos el problema de cuál es cuál, ellos experimentan con cuanto se refiere al camuflaje. Ahora bien, un camuflé nunca podrá hacer que un objeto sea invisible, pero lo que sí puede hacer es que ese objeto sea indistinguible de lo que le rodea. Y este es su arte, el arte del engaño. Lo que él busca es que cuando un soldado enemigo entre en un escenario camuflado, vea muy claro que es una simple escena bucólica que no ofrece peligro y que además allí no hay ningún tipo de camuflaje. Sin embargo, dentro de todo ese escenario existe una maravillosa y falaz confusión. Pero es tan extraordinariamente confusa y está tan bien hecha que el soldado enemigo ni se entera de lo que está pasando. Creo que todos nosotros conocemos este tipo especial de camuflaje. Hay otro tipo que es igual de interesante, quizá aún más, y en cuyo caso no estamos tan preocupados con todo el escenario, sino más bien con la propia figura. Y lo que hacemos entonces es que pintamos la figura de tal manera que sea muy diferente en su forma o silueta. Y así empieza a aparecer un batiburrillo, un montón de parches o una especie de colcha rara. Parece como una colección de cosas absurdas hechas al azar y que no encajan juntas, por lo que ya no forman una unidad coherente. Y a este tipo tan especial de camuflaje se le ha dado toda clase de nombres divertidos.
Los franceses lo llaman serrage, la caza de la cebra. Los americanos lo llaman razzle dazzle, pintura divertida. Y los británicos lo llaman dazzle painting, pintura despistante. O dazzle camouflage, camuflaje despistante, que es el nombre por el que se le conoce en general. El Dazzle Camouflage, camuflaje despistante, se utilizó por primera vez en 1917, cuando el teniente de navío de la reserva Norman Wilkinson, un diseñador de carteles en tiempo de paz, convenció al almirantazgo de que los modelos cubistas abstractos deberían ser utilizados para confundir a los capitanes de la otra gran innovación de la Primera Guerra Mundial, el submarino. El resultado fue, en todos sus aspectos, impresionante. Aquí tienen ustedes las pinturas despistantes, a todo color, realizadas en salas prestadas de la Real Academia. Aquellos que en 1917 vieron estos barcos en el mar, como dijo un marinero, parecía como algo entre la explosión de una caldera o un accidente de ferrocarril. Pero otros lo describieron como el mejor camuflaje que jamás he visto. Bueno, creo que en un principio se consideraba como una idea aparentemente de locos, porque no podían creer que algo tan evidente, algo que tan a las claras parece ser un camuflaje, pudiera ayudar al ocultamiento de un objeto, incluso un objeto tan grande como un barco. Pero yo creo que, en definitiva, y quizá con demasiada rapidez, tanto Wilkinson como sus ideas fueron aceptados por los británicos. La razón fue que empezaron a estudiar sus demostraciones y vieron que a los submarinos alemanes les resultaba bastante más difícil precisar la velocidad y rumbo de los barcos. Y como resultado de ello, menos del 1% de los barcos americanos así pintados jamás fue alcanzado por torpedos. En 1917, cuando los ataques de los submarinos alemanes se encontraban en fase más atroz, unos barcos dobles llamados PQ salieron al mar. Con un ancla doble, una en proa y otra en popa, con un timón a proa y otro hacia popa, barcos como el HMS Ormond consiguieron engañar al enemigo y sobrevivir a la guerra sin que fueran detectados. Y ese es justo el objetivo. Este castillo está totalmente en ruinas y por lo tanto es inofensivo, ¿no creen? En realidad se trata de un engaño sutil y muy trabajado, hecho por la Luftwaffe alemana para esconder una importante y significativa base de bombarderos en primera línea que no se llegó a descubrir hasta la ocupación aliada. Pero por lo que a esto se refiere, los engaños alemanes no se limitaron tan solo a hangares. Hasta 1942, la configuración del puerto interior de Hamburgo, el Wiener Alster, había sido un claro objetivo para los bombarderos aliados, así que los alemanes trasladaron ese objetivo casi 2 kilómetros hacia el noreste, cubriendo 60.000 acres de agua con techos falsos. También los aliados llevaron a cabo grandes engaños, pintando campos enteros de aterrizaje para que se pareciesen a los campos de labranza y pastos existentes alrededor. Se dice que algunos de estos engaños eran tan perfectos que los propios pilotos tenían dificultades a la hora de aterrizar en ellos. En California, conscientes de la amenaza que suponían los bombarderos de los cercanos portaaviones japoneses, la compañía Lockheed pidió ayuda a su vecino, los estudios cinematográficos Disney, para ocultar su enorme fábrica de aviones. Los falsos barrios que se construyeron son ya legendarios en este folclórico arte del engaño que está siendo hoy revaluado. El engaño, como lo llamamos en el ejército, juega un papel muy importante en la contravigilancia en general. La contravigilancia está dividida básicamente en 3 secciones: camuflaje, ocultamiento y engaño. Desde luego, se puede engañar de 2 maneras. Se puede intentar hacer creer al enemigo que no se está allí o hacerle pensar que se está cuando en realidad no se está. Y en el área del engaño es donde podemos encontrar una gran cantidad de precedentes históricos, y entre ellos operaciones de engaño realmente importantes, en especial durante la Segunda Guerra Mundial. Pero desde entonces, en el Reino, ha habido sin duda un declive en cuanto al interés en estas técnicas de engaño, aunque ahora se esté produciendo precisamente lo contrario. Estamos viendo ahora una fila de falsos carros de combate que en cualquier momento pueden ser recogidos. Luego, cuando se vuelven a extender, recobran sus 2 dimensiones, por lo que son en extremo reales para cualquier punto de mira. El ejército siente una especial preferencia por los carros de combate.
De no haber sido por ellos y por su propia capacidad de camuflaje, Montgomery y el 8º Ejército seguro que lo hubieran pasado bastante peor en el norte de África en su lucha contra un Rommel y su Afrika Korps bastante menos confuso. Los señuelos de todos los tipos crearon confusión, ahorrando tiempo y vidas. Hacia el final de la guerra, falsos Spitfires en aeródromos falsos, con edificios y luces de aterrizaje también falsos, tuvieron tal éxito que la Luftwaffe bombardeó más a estos que a los verdaderos. Con 4 hombres se puede montar un señuelo en 10 minutos. Y con un equipo de 6 hombres se puede montar fácilmente todo un escuadrón en tan solo una noche. El poder persuasivo y de engaño de un avión señuelo es tal que todas las fuerzas aéreas del mundo tecnológicamente avanzadas todavía lo utilizan. Aunque hoy el engaño visual tiene que ser complementado también con engaños para radar y para rayos infrarrojos. Quizás, y sorprendentemente, las investigaciones han demostrado que estos señuelos no necesitan ser reproducciones especialmente exactas del aparato original y por lo tanto caras. Solo es necesario que sean lo bastante buenas. El señuelo se diseña para engañar al piloto atacante, que llega primero al blanco, a una distancia de 2 o 3 kilómetros. A esa distancia el señuelo se parece mucho a un avión real. Y además tienen ustedes que recordar que el piloto atacante dispone tan solo de unos segundos para examinar todo el escenario, y no solo el señuelo. Y por eso cuando ve algo que sobresale, se dirige hacia ello, y si se parece lo suficiente a lo que está buscando, va hacia ello. Cuando tiene que decidir que no está sobre el verdadero blanco, ya es demasiado tarde para buscar uno nuevo. Tan solo dispone de entre 3 y como máximo 8 segundos para fijar su objetivo y dar en el blanco. En ese tiempo ha visto el aeródromo desde una distancia relativamente larga, así que los detalles que tiene a su alcance son muy claros. Y además, en esos momentos está también muy ocupado, ya que tiene que pilotar un avión y a la vez intentar manejar también todo el sistema de armamento. Al piloto soviético que está entrando, se le pedirá que pierda o arriesgue su vida en un ataque a una base aérea. Puede que si supiera que va a disparar contra un señuelo de $20.000, en vez de contra un avión valorado en $20 millones, se le quitasen las ganas. Pero los psicólogos de Wright-Patterson han averiguado que quizá no haga falta utilizar el señuelo de los $20.000. Quizá lo único que se necesite sea la sombra del avión. Porque desde la distancia lo que se ve es un perfil de un avión de 3 dimensiones que solo tiene 2. Y durante las pruebas que hemos llevado a cabo, averiguamos que los pilotos persiguen más ese reflejo bidimensional que al propio avión, debido a su mayor contraste y porque es más fácil de captar y de descubrir. Algunas de estas pruebas se hacen aquí, en aeródromos a escala, a los que familiarmente se conoce con el nombre de Strudelheim. Su trabajo es el de captar 2 aviones que están aparcados en la entrada del hangar de aviones que usted ya sabe. Una vez que los haya captado, presione inmediatamente el botón del panel de vuelo, lo que hará que el zoom se pare y entonces indique la situación de esos 2 blancos. Con un ojo tapado para eliminar los errores de escala producidos por la visión estereoscópica, este tema es parte de un amplio experimento concebido para comprobar cómo vemos y cómo nuestra visión puede ser burlada. Volando hacia el Strudelheim a una velocidad a escala de unos 600 km por hora, la orientación del aeródromo imita con toda exactitud cómo lo veríamos en una pasada rasante de bombardeo. Blanco en situación 3 y 7. Casi como continuación de la lógica que hace que las sombras de los señuelos y las de los aviones falsos funcionen, los investigadores han averiguado que incluso simples siluetas angulosas o irregulares, pintadas en tramos de cemento de los hangares, harán muy difícil la detección de aviones. Pruebas a gran escala de este principio, llevadas a cabo en bases aéreas norteamericanas en Alemania, han demostrado su gran efectividad aun cuando los expertos en camuflaje de hoy día admiten que no se puede confiar solo en burlar la visión del enemigo. La vista, y en especial la vista bien entrenada, pupila Mark II, como la llaman en el ejército, es extraordinariamente sensible, pero solo dentro de una cierta y bastante estrecha abertura dentro del espectro del campo electromagnético. Esta abertura fisiológica nos permite sumergirnos en todos los colores del arco iris, desde el rojo pasando por el verde hasta el azul.
pero no nos permite ver más allá de sus bordes para poder ver otros colores, otras energías tales como los rayos X, infrarrojos, ultravioletas y el radar. Y es ahí precisamente donde entran en juego los sensores de los escenarios bélicos de hoy día, allá donde la pupila Mark II ya no alcanza. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el camuflaje estaba dirigido principalmente al campo de la visión, ya que era allí donde se centraba la mayor amenaza. En realidad, la única amenaza. Creemos que hoy el 75% casi de la información obtenida sobre un escenario bélico se consigue también visualmente. Pero sin duda, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos visto la expansión hacia la próxima y hacia la lejana parte infrarroja del espectro, hacia el radar, y en ciertos casos hacia la parte ultravioleta del espectro. Por lo tanto, ahora tenemos que cubrir una banda mucho más amplia del espectro electromagnético. Para los diseñadores de camuflaje de hoy día, eso significa que las láminas que enmascaran el calor, las redes y las hojas falsas que usan las tripulaciones de los carros de combate no solo tienen que estar colocadas en una forma en la que imiten a la naturaleza y aparecer verdes a la simple visión del ojo, sino que también tienen que aparentar el color adecuado a sensores no humanos. Cuando se trata de maleza, eso representa un problema especialmente molesto. Las hojas absorben cualquier color visible, excepto el verde que lo refleja. Y por eso las vemos de ese color. Pero justo fuera del alcance de nuestra visión, justo más allá del rojo, las hojas también reflejan mucho la energía del sol en una región conocida como zona próxima infrarroja. Por ello, cualquier camuflaje que se precie de serlo hoy día debe ser reflector también en dicha región del espectro. Pero los problemas no desaparecen cuando el sol se esconde. En una noche clara, basta con la energía de la luz de la luna y las estrellas para iluminar una escena en la región infrarroja próxima. Y es así como la imagen intensifica su trabajo, ampliando 60.000 veces la energía disponible. Una vez más, la ciencia del camuflaje y las artes del engaño entran en funcionamiento. Ciertamente parece como si la frase «bajo el manto de la oscuridad» ya no tuviera significado. Yendo un poco más allá del espectro electromagnético y utilizando la energía invisible conocida como infrarroja lejana, se han diseñado cámaras que pueden ver el calor y que, en opinión de tecnólogos militares a ambos lados del telón de acero, son en especial útiles para divisar vehículos y blindajes camuflados u ocultos. En esta escena, el ojo humano comienza a perder rápidamente el control de las pistas visuales que le ayudarán a identificar lo que está pasando. Pero como el imaginador térmico no ve el color, sino el calor, los tonos verdes y marrones similares no le confunden. Se pueden distinguir los dos Land Rovers y sus ocupantes a través del ejercicio, debido a la capacidad que tienen los imaginadores térmicos para detectarlos mediante la utilización de energía infrarroja próxima y lejana. Una de las técnicas más antiguas de la ocultación es el humo, literalmente la neblina de la guerra, e incluso se ha demostrado mediante ensayos que un enemigo puede ver con facilidad a través de él utilizando cámaras de imagen térmica. En este caso, el imaginador térmico ignora las diminutas y frías partículas de lo que en realidad es una gruesa capa nebulosa, registrando, en cambio, el calor despedido por el carro de combate. A simple vista, este permanece invisible hasta que rompe esta capa y emerge del humo. Teniendo en cuenta que muchas armas anticarro utilizan hoy imágenes térmicas, el humo por sí solo ya no ofrecía demasiada protección. Hace poco se llevó a cabo una serie de experimentos para encontrar una solución al problema, y se descubrió que añadiendo al humo un producto químico simple, fácilmente disponible, un producto químico que absorba energía infrarroja, se podían extender los efectos de la capa de humo. Ahora, además del enmascaramiento visual del Land Rover, el humo modificado también lo protegerá térmicamente. Pero aún hay algo más sobre las técnicas de imágenes térmicas que la simple detección. La vigilancia y la contravigilancia dependen grandemente de la recopilación de datos y el calor, según parece, puede ser muy revelador. Una noche normal, en un país normal. A simple vista, este joven que va camino de su casa desaparece pronto de nuestra visión. Pero para una cámara de imágenes térmicas daría lo mismo si fuera de día, puesto que la propia persona es la que va iluminando la escena con el calor de su propio cuerpo. Por mucho que se aleje entre las sombras, el imaginador térmico lo encontrará.
Y debido a la forma en que los objetos calientes se enfrían, las fotografías de una cámara térmica pueden ser de lo más informativas. Este coche lleva aparcado aquí unos 4 minutos. ¿Cómo lo sabemos? Su capó aún está caliente. Y sin embargo sus neumáticos, que aún están también calientes, presentan ciertas zonas frías, justo donde estaba aparcado. ¿Y qué hay del joven que salió del bar y se fue calle abajo? ¿Qué podríamos deducir de su fotografía térmica? Bien, los bordes de sus orejas y la punta de la nariz aún están negras por el frío, y por lo tanto podemos asegurar que llevaba en el bar menos de 2 minutos. Cuando esto se aplica en inteligencia militar, esta capacidad de las imágenes térmicas es algo extremadamente útil. Algunos de estos aviones han volado hace poco. Son esos con las bandas blancas en los motores calientes. Algunos, sin embargo, están del todo negros por el frío, lo que significa que no han volado durante las últimas 12 horas. Y de estos 6 aviones de reconocimiento, 2 han volado, sin duda hace poco, mientras que los otros 4 no lo hicieron. Esta es una fotografía térmica de mediodía de vida en una base aérea. En el mar, los problemas de infrarrojos son bastante más serios para aquellos barcos de superficie a los que les gustaría permanecer ocultos y furtivos. Incluso por la noche, un barco es un objeto caliente en medio de un mar frío, vacío y liso, frente a un cielo frío, vacío y liso. Es lo que en la profesión se conoce como un blanco muy fácil para cualquier enemigo que vaya equipado con sensores infrarrojos. Los infrarrojos son un problema bastante importante, en especial si proceden de turbinas de gasolina y desde luego el Brazen funciona con este tipo de turbinas. Expelen mucho calor, funcionan con aire. Y por eso lo que tenemos que hacer es reducir las señales que despide este barco y que ayudarían a que se nos detectase y también se nos identificase. Pero para el capitán Perowne y su tripulación es bastante menos preocupante ser identificado por personas que ser atrapado por el punto de mira de un misil guiado por infrarrojos. La próxima generación de misiles detectores de calor harán cálculos de este tipo para cualquier tipo de blanco caliente que encuentren. Si los resultados encajan con las expectativas preprogramadas del misil, entonces se preparará, se dirigirá al objetivo y le alcanzará. Pero si no puede encontrar ese punto caliente central, entonces fallará. Esta es la razón por la que los barcos de guerra del mañana irán equipados con unas grandes chimeneas provistas de sistemas de enfriamiento por agua y ventiladores de aire frío. Pero como todo el futuro equipo militar, los diseños de dichos barcos de guerra tendrán que ir dirigidos a algo más que a la simple amenaza de los infrarrojos, y esa es la razón por la que ahora se considera a la ocultación como modelo de diferentes tecnologías. Nunca se sabe cuál es la cabeza de misil que te va a buscar. Es decir, puede saberse que se trata de un Exocet, pero no se sabe de qué cabeza se trata, y desde luego tampoco se sabe si ha sido o no modificada desde que vino la última. Por lo tanto, todo lo que debe hacerse ha de ser contundente, y la expresión que nosotros utilizamos es amenaza no específica. De nada sirve prepararse para un tipo de misil en particular, cuando no se sabe si el que te va a llegar es un Exocet tipo Harpoon, Silkworth o un Gabriel, o incluso los 3. Los expertos en ocultación están de acuerdo que la posibilidad de engañar al radar enemigo puede determinar el resultado final. Esta es la razón por la que se está investigando tanto sobre cómo funciona. Nosotros hablamos de que el radar ve las cosas, pero el radar no ve lo que hacemos porque nosotros vemos las cosas en un mundo saturado de luz visible. El radar no. El radar solo puede detectar la energía que él mismo ha transmitido y que ha sido reflejada por el blanco y recibida otra vez en el transmisor. Y eso es bastante más difícil que tan solo echar una ojeada y ver algo que está transmitiendo energía. Por lo tanto, lo que un radar ve está influido tanto por el material del que está hecho el objeto como por la forma y el tamaño físico de este. Ustedes podrían construir algo tan grande como el edificio del Empire State y si lo construyeran con el tipo de material adecuado, el mejor radar del mundo no podría verlo. Hasta hace poco los barcos de las fuerzas navales se han venido construyendo con materiales y diseños inapropiados para evitar su detección por medio del radar.
Para empeorar aún más las cosas, con sus propios radares enhiestos, cada uno de los cuales va diciendo aquí estoy a cualquier enemigo que quiera conectar con él. ¿Cómo se empieza entonces a conseguir que un gran barco se haga invisible? Si deseo que parezca más pequeño, lo primero que tengo que hacer es identificar el origen del campo de acción de un radar. Y ese suele ser ciertas zonas de un barco de guerra o incluso cualquier plataforma donde coincidan tres superficies que forman un ángulo recto. Y es este ángulo el que al actuar como reflector del radar constituye el problema. En el pasado, los barcos tenían una cierta tendencia a estar llenos de aberturas y huecos formando ángulos de 90 grados, cada uno de los cuales actuaba como un espejo para el radar. Por lo tanto, lo que intentamos y lo que hacemos es tratar de identificar todas las zonas de un barco que puedan ser de alta reflexión y hacerlas desaparecer. Ahora bien, ¿cómo las hacemos desaparecer? Lo más normal sería librarse de ellas cubriéndolas con placas o planchas que destruyesen los ángulos de 90 grados. Es increíble cómo el campo de acción del radar disminuye con tan solo una pequeña modificación en un ángulo de 90 grados. Así que entonces coges tu superestructura de costados totalmente lisos que ya has modificado y encajas los nuevos. A eso lo llamamos destrozar la casa. Y acabamos teniendo un barco con costados oblicuos, inclinados y que a mí también me parece bonito. Pero desde el punto de vista del radar, le reduce su campo de acción de una manera impresionante por el simple hecho de haber inclinado los costados y haber hecho desaparecer todos los ángulos de 90 grados. Es una lección que la Armada Soviética ha aprendido ya muy bien. Este enorme portamisiles, Kirov, posee una señal de radar realmente más pequeña que muchas fragatas británicas. Y al igual que en las armadas occidentales, el Kirov también utiliza revestimientos absorbentes de energía en cualquier superficie que, de no hacerlo, pudiera convertirse en reflector para el radar. Bajo las olas, los revestimientos también juegan un papel crucial en lograr la invisibilidad. Pero ahora es más el sonido que el radar lo que detecta la energía. Por eso los submarinos modernos van recubiertos con una capa de paneles de caucho aislante de casi 10 centímetros de espesor. A este viejo submarino soviético le faltan algunos en la parte del morro. Hoy día, sin embargo, una nueva generación de submarinos soviéticos está ya surcando los fondos marinos. Este monstruo forrado de caucho de 180 metros de largo pesa 30.000 toneladas y aquellos que tienen que perseguir a este leviatán aceptan a regañadientes que los submarinos soviéticos han conseguido ser extremadamente invisibles. Durante los últimos años han conseguido significativos avances y ahora están fabricando plataformas submarinas mucho menos ruidosas. Si retrocedemos unos años y examinamos las primeras generaciones de submarinos nucleares, los Hotel Eco Noviembre, monstruos bastante ruidosos, veremos que nos permitíamos el lujo de detectarlos a distancias bastante considerables. Y detectar submarinos es el principal trabajo del comandante Walker. Su barco, el HMS Trafalgar, un submarino nuclear, un submarino cazador. Una vez que esté patrullando bajo las turbulentas aguas del Atlántico Norte, sus operadores de sonar tratarán de localizar los débiles pero reveladores sonidos de los submarinos soviéticos. Compruebe el submarino, despeje el puente y cierre la escotilla superior. Compruebe todos los mástiles y bájelos completamente. Abra los respiraderos 3 y 4. Al igual que a los soviéticos que persiguen, los cazasubmarinos de la Marina Real Inglesa también están recubiertos con gruesas capas de caucho. Esto, desde luego, no es solo para ayudar a los operadores de sonar a oír con más claridad, ya que, como señala el propio comandante Walker, el sonido no es solo su arma, sino que también es su enemigo. Todo submarinista tiene grabado en su mente, desde el primer día de sus clases de entrenamiento, que el ruido mata. Por eso, todos ellos manejan el submarino con el mayor silencio posible. No damos portazos ni dejamos caer objetos pesados en cubierta, y todos ellos están, por lo general, conscientes del efecto que el ruido puede tener. Pero desde luego, eso tampoco significa que pertenezcamos a la orden del silencio. Hay mucho ruido de fondo en un submarino. Para evitar que ese ruido se transmita al mar, tenemos gran cuidado en asegurarnos, por encima de todo, que el equipo funcione correctamente y que esté resistente y flexiblemente montado para que el ruido no se transmita directamente a través del sistema de presurización. Y también otra forma de prevenir que el ruido se transmita al océano es humedeciendo el material del revestimiento, lo que supone una tarea permanente 24 horas al día, 7 días a la semana. También depende de la forma en que se dirige el submarino.
Es muy sencillo lanzarlo a gran velocidad, utilizando ángulos grandes de giro o planos, para producir cavitación, que es de lo que se trata. La cavitación se produce por el propulsor de un buque y a determinadas velocidades de rotación generará miles de diminutas burbujas en su estela. Estas burbujas de vapor de agua duran solo unos momentos antes de deshacerse unos cuantos centímetros por detrás de la pala giratoria del propulsor. A medida que se deshacen, van produciendo un silbido parecido al de una tetera con agua hirviendo. Para observar con más claridad lo que ocurre, los científicos de la investigación del Almirantazgo utilizan iluminación estroboscópica para congelar el movimiento del propulsor giratorio. Estudiando cómo y cuándo se produce la cavitación, confían en poder diseñar propulsores que no suenen así. Este es el sonido del propulsor de un submarino cavitando que podría detectarse a cientos e incluso miles de millas de distancia. La cavitación no beneficia en nada al propulsor, ya que las burbujas producen diminutos hoyos que a su vez dan lugar a una mayor cavitación. Pero los propulsores pueden también producir otros sonidos de forma inevitable. Cuando se va reduciendo la velocidad de rotación de este propulsor, en algún momento empezará a resonar. El resultado es un zumbido que es realmente muy difícil de disimular. Este zumbido lo producen los vórtices derramados por el borde de salida del propulsor alternativamente por lados de presión y de succión. Y si esta frecuencia coincide con la natural del propulsor, entonces se produce un fuerte zumbido. Se pueden aplicar tratamientos al borde de salida que nosotros denominamos antizumbidos y que los pueden eliminar totalmente, de forma que un propulsor debidamente diseñado no deberá producir estos ruidos. Y por si no fueran suficientes la cavitación y el zumbido para tener bien ocupado al inocente diseñador de propulsores, tenemos una tercera faceta en la idiosincrasia de los propulsores de los submarinos a la que están claramente expuestos. Se trata del característico sonido conocido entre los entendidos como el ruido de la pala. Por desgracia, el propulsor origina una estela detrás del buque. Cuando se trata de submarinos, esta estela se desliza por debajo de las superficies de control, del timón y de los hidroplanos, y cada vez que la pala pasa por debajo de uno de ellos, se produce un pequeño golpe. Este se transmite al submarino y puede hacerlo vibrar. Si no se controla debidamente, se estimulará y ello dará lugar a que su frecuencia natural y el movimiento de la proa y de la popa produzcan un gran ruido al ritmo de la frecuencia del movimiento de la pala. Si se analizan juntos estos sonidos vagos pero claramente diferenciados, el operador de sonar submarino tendrá una idea clara de qué es lo que origina el ruido. Nuevo contacto de banda estrecha. Inclinación rojo 30. 2 inclinación 250. Fuerte contacto tonal. Las frecuencias de sonido se reflejan visualmente en estas pantallas de sonar. Y para aquellos que saben lo que están mirando, el mensaje es claro. Contacto de banda estrecha. Inclinación relativa rojo 30. 2 inclinación 250. Fuerte contacto tonal. Clasificación de sonido submarino nuclear. Roger, pasa el contacto. El oficial vigila la operación. El sonar retiene un nuevo contacto, señor. Rojo 30. 2 inclinación 250. Contacto de banda estrecha. Clasificación inicial posible submarino nuclear, señor. Todos los submarinos soviéticos se distribuyen en varias clases con sus plantas de propulsión y se trata simplemente de que cuanta más información podamos reflejar en la pantalla, más podremos reducir la clasificación. A veces es como buscar una aguja en un pajar. Hay que mirar a través de todo el ruido lleno de interferencias, intentando buscar aquella parte que se pretende encontrar. La razón de que haya tantas interferencias es que el sonido puede viajar a través de enormes distancias bajo el agua, a menudo a miles de millas. Igualmente viaja a distintas velocidades, dependiendo de la temperatura del agua, su salinidad y, por supuesto, si existen corrientes en ella. Se diría que un submarino puede permanecer invisible indefinidamente bajo una cacofonía tan confusa en el océano. No creo que sea posible conseguir la invisibilidad total mediante el sondeo de las profundidades del océano, aunque existan ventajas importantes de las que uno se puede aprovechar en cuanto al entorno oceanográfico y la posibilidad de esconderse detrás de sus capas.
Si pretendemos evitar ser detectados, podemos utilizar nuestro conocimiento de la propagación del sonido en dicha masa de agua, situándonos en una posición donde pensemos que el sonido que hayamos producido se haya desviado del blanco. En definitiva, los submarinos son invisibles y funcionan mejor cuando nadie sabe dónde están. Ese es el motivo por el que todo el mundo los está buscando continuamente, analizando los constantes sonidos del océano, en espera de que estos revelen su lejana presencia. El campo de detección que podemos conseguir aquí y aquellos que pueden conseguir los submarinos y demás buques dependen diariamente de las condiciones del agua, de si está o no agitada, de si hay corrientes y de que éstas variarán de miles de yardas a cientos de millas, pero con seguridad al menos 100 millas. Hoy día, los submarinistas del mundo tienen apilada a sus espaldas una preocupante colección de armamento. Se lanzan al mar boyas de sonar. Cruzan el fondo del océano en todas direcciones y en muchas partes del mundo diferentes dispositivos de escucha. E incluso ya se puede detectar el efecto que pueden producir en el campo magnético de la Tierra. Y una vez detectados, se enviarán helicópteros con toda rapidez para dejar caer torpedos inteligentes por todo alrededor. Select one Bloodhound Sierra settings as briefed. Stand by, drop now. Al igual que si se tratase de misiles dirigidos bajo el agua, se dejará que estos torpedos lo calculen todo y rematen su trabajo. Es la invisibilidad del submarino lo que le convierte en un elemento de valor y en un enemigo de tanta potencia. En realidad, desde el mismo momento de su invención, la innata capacidad de los submarinos para aprovecharse del elemento sorpresa en sus ataques a otros barcos ha dado lugar a la invención de un montón de curiosas e imaginativas contramedidas. Uno de los problemas más extraños con el que tuvo que enfrentarse la tripulación de los bombarderos en 1942 fueron los submarinos alemanes U-2. Parecía que debido a la lentitud del avión, un capitán de submarino que prestase atención tenía mucho tiempo para cerrar las escotillas y sumergirse, poniéndose a salvo una vez que los bombarderos habían sido descubiertos. Había que hacer algo y nació el Proyecto Yehudi. El proyecto Yehudi fue puesto en marcha por la Marina de los Estados Unidos en los años 30 y constituyó un intento de que los hasta entonces visibles aviones se convirtiesen en invisibles, es decir, desaparecieran. Y esto, aunque suene a cosa de locos, fue un programa que tuvo un gran éxito. Se acoplaron una serie de luces a lo largo de los bordes de las alas del avión, del morro y de otros elementos, ajustando su intensidad para no destacarse del fondo natural del avión. Los psicólogos la denominan isoluminancia. Aquellas condiciones de percepción bajo las cuales diferentes objetos que brillan de forma similar parecen indistinguibles entre ellos y sus propios fondos. Con objeto de probar la teoría de Yehudi, varios voluntarios de la unidad de contravigilancia del Argil se prestaron a camuflar con luces brillantes su propio carro de combate. A primera vista, el principio de Yehudi parece ridículo y, sin embargo, parece funcionar. De cerca, el carro de combate así camuflado no engañaría a nadie. Pero a medida que te alejas de él, el efecto de camuflaje se hace patente. En 1942, el efecto que produjo tanto para el capitán del bombardero como para el capitán del submarino fue impresionante. El resultado fue que el avión se pudo acercar una milla o incluso menos antes de ser detectado, y cuando lo fue, debido al ruido de los motores, los submarinos ya no tenían tiempo para sumergirse. El problema con el que se encontró Yehudi fue que los radares aerotransportados surgieron casi al mismo tiempo, por lo que su proyecto dejó de tener utilidad y cayó en el olvido. Recuerde, está a punto de ver el mayor secreto. El radar se desarrolló con rapidez durante la guerra. En un principio todo lo que ofrecía era una defensa de alto nivel frente a los bombarderos de la aviación alemana. Se le denominó Scheinhome System, sistema de casas en cadena, y sus altísimas antenas podían verse por todo el país. Pero en sus ataques, los pilotos alemanes aprendieron a volar bajo el nuevo radar, protegidos por la curvatura y desniveles del terreno. Como resultado, hubo de diseñarse un equipo más moderno y potente, de nuevo Bill Sweetman.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el radar tomó protagonismo muy rápidamente. Cambió totalmente los combates aéreos por la simple razón de que el radar, colocado tanto en un avión de combate como en el suelo o en un buque, no solo podía indicar en qué dirección se encontraba uno, como podría hacerlo un observador humano, sino que igualmente podía medir con mucha precisión su alcance. Y dado que podía medir el ritmo a que iba cambiando su alcance, podía medir también su velocidad, lo que le daba la posibilidad de predecir dónde se encontraría a continuación. De este modo, el radar y la forma de burlarlo se convirtieron en el aspecto más importante de un combate aéreo. En aquel momento, burlar el radar suponía esparcir en la atmósfera 10 tiras de 30 centímetros de largo de lámina metálica reflectiva de radar. Esta nube de láminas se conocía como chaff, y el efecto que tenía sobre las pantallas de radar alemanas era impresionante. Al mismo tiempo, algunas personas empezaron ya a pensar en la idea de atacar el problema en su origen construyendo un avión menos visible al radar. Uno de los primeros de estos aviones invisibles al radar fue el de Havilland Mosquito. Se le conocía cariñosamente como la maravilla de madera y era prácticamente indetectable al radar. Al otro lado del canal, en Alemania, se inventaban aviones todavía aún más extraños. Aquí tenemos los planos originales de un avión de combate todo ala secreto. Su diseño era poco menos que revolucionario, y su silueta aerodinámica le hubiera hecho extraordinariamente invisible incluso hoy día. Este es el segundo prototipo. Se estrelló en vuelo poco después de tomar esta fotografía. A finales de la guerra, la inteligencia militar aliada confiscó el tercer prototipo para su estudio. Ahora se encuentra en un rincón de un hangar cerca de Washington. Lo que estamos viendo detrás de nosotros son los restos desmantelados del tercer prototipo del Horten 9, un avión de combate que se estaba desarrollando en la Alemania nazi a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo importante de este avión es que iba a ser producido como interceptor, aunque era un avión todo ala, sin superficies verticales. Era un avión a propulsión y lo que los alemanes buscaban principalmente era la mayor eficacia aerodinámica. Con un subproducto de este tipo de diseño, lo que se consigue básicamente es una superficie bidimensional y por lo tanto la eliminación de elementos reflectores de radar como los que existen en los aviones normales que tienen formas tridimensionales muy completas. Además de su extraña configuración, el Horten, al igual que el Mosquito, estaba construido casi totalmente con planchas de madera unidas con un tipo de pegamento que resultó ser absorbente del radar. Y al igual que los bombarderos B-2 de hoy día, llevaba sus motores prácticamente metidos en la estructura de las alas. Pero el final de la guerra cerró el libro de los alas volantes de la Luftwaffe. Si cualquiera de ellos hubiera llegado a entrar en combate, los resultados hubieran sido dramáticos, y uno de ellos en particular podría haber cambiado el curso de la historia. Yo pienso que en realidad llegaron a construir 6 o 7 tipos diferentes de alas volantes. Había también un bombardero estratégico de largo alcance que estaba en proceso de diseño al final de la Segunda Guerra Mundial y que estaría equipado con 6 motores de propulsión. De acuerdo con el teórico desarrollo de la bomba nuclear por la Alemania nazi, el propósito era, lógicamente, utilizarlo en su momento para atacar a los Estados Unidos. Irónicamente, fueron los Estados Unidos los que se hicieron cargo del concepto ala volante y lo desarrollaron. Este es el YB-49 de 8 motores en bloque. Los Horten 9, que fueron los primeros que aparecieron aquel año, se construyeron en Alemania. El ala volante con motor a propulsión de Jack Northrop voló por primera vez en octubre del 47. Pero era un proyecto con mala suerte que pronto cayó en desgracia tanto en el Pentágono como en el Congreso de los Estados Unidos. Se decía que era inestable y difícil de controlar. Incluso con los 8 motores se creyó que tenía falta de potencia, y cuando al siguiente año se lanzó al vuelo el segundo prototipo se empezó a cuestionar su resistencia estructural. Por aquella época se estaba desarrollando el gigantesco B-52, y en 1950 el ala volante quedó arrinconada.
Algunos creyeron que para siempre. Hoy, 38 años después, el concepto del ala volante ha renacido como el bombardero invisible B-2. Este avión vio la luz por primera vez hace muy poco. Para aquellos especializados en la tecnología de la ocultación fue toda una revelación. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene pura forma de ala. Es muy pequeño visto de costado. No tiene planos verticales ni horizontales. Otro punto a resaltar es que los motores han sido cuidadosamente metidos dentro del ala. Las tomas de aire, que supusieron un gran esfuerzo durante su diseño, están curvadas y torcidas para que las ondas del radar no puedan alcanzar la parte frontal del motor. Todavía, y dentro de la tecnología actual, no podemos construir la superficie frontal del motor, el compresor, con materiales no reflectores. En la mayoría de los aviones convencionales, son sus motores los que tienden a dejarse descubrir por el radar. Normalmente devuelven fuertes señales de radar al transmisor, aun cuando la mayor parte de la energía del radar se esparza por todo el cielo. Debido a que los motores del B-2 están metidos y fuera del alcance del radar, no pueden reflejar ningún tipo de energía, y como por otra parte se dice que el avión está construido casi totalmente con materiales absorbentes del radar, se puede anticipar que su estructura producirá muy pocas o ninguna reflexión de radar. ¿De qué está construido el B-2 entonces para que sea tan invisible? Los detalles serían confidenciales, pero se sabe que se utiliza una gran cantidad de materiales absorbentes del radar, de estructuras de plástico muy avanzadas y de compuestos de carbono, cuyo porcentaje es probablemente muy alto si lo comparamos a la mayoría de los aviones de hoy en día. Si hemos de creer a las cifras, este soldado y su perro reflejan más energía de radar que el propio avión al que vigilan. Y es esta increíblemente pequeña señal de radar, junto con la propia forma del avión, lo que lleva a algunos observadores a especular sobre cómo será utilizado este avión. Con la gran envergadura de su ala, parece más un avión de largo alcance preparado para volar a altitudes más bien grandes. Pero desde los años 60 se está asumiendo de forma bastante general que si un bombardero tiene que actuar, tendrá que hacerlo a unos 150 metros o menos a fin de utilizar la curvatura de la Tierra para reducir el alcance al que el radar le podría detectar. Sin embargo, si se ha conseguido realmente la invisibilidad, eso ya no tiene ninguna importancia. Es decir, no tiene importancia a qué altitud se encuentre usted, puesto que no van a ser capaces de verlo más allá de unos 50 kilómetros. Así que usted puede volar alto, realizar su crucero con más eficacia y ver su objetivo. Usted puede ver su objetivo mucho antes de estar sobre él, lo que es siempre un problema cuando se trata del B-1 o del B-52 en un vuelo a bajo nivel. Se dice que este avión tiene una autonomía de más de 15.000 kilómetros sin necesidad de repostar. Puede volar a una altitud de 15.000 metros y lanzar hasta 16 misiles de cabeza nuclear. Pero los superlativos no terminan ahí. Estas temibles máquinas cuestan 600 millones de dólares cada una, aunque esperamos que nunca tengan que demostrar su capacidad de ataque. Los políticos aquí lo llaman capacidad de disuasión, pero la industria aeroespacial sabe que este es el precio de su invisibilidad. Es el precio del avión más computerizado de toda la historia de la aviación. Ordenadores que son capaces de oler y notar cualquier fluctuación de las energías existentes en la atmósfera. Ordenadores que cazan, a través del espectro electromagnético, cualquier indicación de radar o búsqueda de láser y localización de energías. Y, si encuentra cualquier tipo de energía dirigida hacia él, todo el avión, hasta las compuertas de su tren de aterrizaje, tienen tal forma que pueden absorber o dispersar al radar lejos de su origen. En aviación, la invisibilidad se ha convertido en la mascota de la carrera por las armas, dando lugar a la aparición de aviones de características estrafalarias y poco ortodoxas que presumen de utilizar señales más y más pequeñas cada vez. El coste de poseer tal tecnología parece exageradamente alto, pero la comunidad militar aduce que el coste de no poseerla podría resultar fatal.